Hola a todos, bienvenidos a Nepantlatoli, netas, rugidos y metáforas del abuelo jaguar. Los saluda Nool Balam, el abuelo jaguar, y les da la bienvenida recordándoles que en Nepantlatoli, los niños del sexto sol, somos testigos y partícipes de un cambio de era. Bien, pues estamos viviendo esta etapa, muy hermosa, muy gozosa para la nación, para los verdaderos mexicanos, para la izquierda, para el progresismo, que es el que verdaderamente ha hecho México, a través de las transformaciones, el que verdaderamente tiene un proyecto, ¿sí? El que realmente hace México y funciona, y no el que busca un anti-México que vender y que no funciona porque deja fuera a la inmensa mayoría de los frutos de la venta. Pero estamos viviendo una circunstancia pues bastante, yo diría, especial, porque realmente nos estamos enfrentando pues con toda esta situación de por un lado de la oligarquía, pero sobre todo de esta parte de la clase media que y de gentes que están, clase media o incluso hasta gente que no es de clase media, sino de clases sociales más bajas, pero que tienen en lugar de espíritu de pobre, espíritu de rico, y pues no entienden este triunfo, no entienden México, no entienden o no están acostumbrados a la realidad, y sobre todo después de 40 años de vivir al margen de ella por el neoliberalismo. No estoy exagerando, realmente sí fue una burbuja, una realidad falsa en la que mucha gente creyéndose formarse, se deformó. Y bueno, lo estamos viendo con este empecinamiento y estar totalmente postrados, pero ofendiendo, malversando la situación de la libertad de expresión, que como vamos a ver, si nosotros hiciéramos lo mismo, pues entonces se notaría más que evidentemente esto es inadecuado, o se notaría verdaderamente que esto es inadecuado. Sí, realmente ellos han perdido muchos poderes y privilegios, definitivamente no todos, pero algo que no han perdido es esta inmunidad, y que es más bien una impunidad para el odio, ¿sí? Entonces, en ese sentido, nosotros necesitamos formarnos, ¿no?, ante la deformación de una parte de la población que es mucha. Son muchos millones de gentes, es poco menos de la mitad de los que votaron por la transformación, y esto es grave. No podíamos decir que aunque la victoria es apabullante, como alguien dijo alguna vez, hay grandes minorías. Esta es una gran minoría, es el nido de la serpiente, en donde se anida el huevo de la serpiente, que es el odio, y tenemos que tener mucho cuidado. Por eso tenemos que formarnos como verdaderos mexicanos y ciudadanos profesionales, no en el sentido de que vayamos a cobrar por ello, sino en el sentido de que profesemos verdaderamente de una forma responsable e informada. Acuérdense, y luego F mayúscula, informada, formarnos a través de la información que recibamos, si hay otros medios, desde luego, mucho mejor, para poder enfrentar esta situación, porque tenemos, y ya lo hemos dicho en algún otro video, que verdaderamente administrar esta victoria, administrar este auge de México, que por primera vez en la historia llega de manera pacífica, por primera vez en la historia, pues no se basa en el auge del precio de materias primas, sino verdaderamente del trabajo, de la conjunción de todos los mexicanos. Esto lo hace a lo largo del tiempo en la realidad, debe tener mayor resistencia a crisis, lo hace mucho más sustentable, pero requiere que estemos a la altura de esta situación que nos está dirigiendo y nos está enrumbando con toda claridad hacia ser México potencia. Por eso volvemos sobre los principios de Nepantlatoli, poder tener una visión de conjunto, poder ver los modus operandi de todo, pero muy particularmente de los que se oponen a México y su progreso. Tenemos, y añado ahora, que poder tener puntos clave. Muchas veces no tenemos la definición de todos los elementos que forman parte de la realidad y que tenemos que tener presentes para poder afrontarla con mayor éxito. Pero cuando vamos encontrando puntos clave, es importante irlos identificando para poder tener siempre una visión
asociadora en vez de la visión desmenuzada que nos dan los medios para pensar en red. Tenemos que pensar abiertamente y en red asociadamente, ¿sí? Y tener también no solo las noticias que mañana son historia, que pasado mañana serán teoría, como una red de acontecimientos. No solo debemos pensar así, sino en función de de las mayorías y de los más vulnerables, ¿sí? Ahí tenemos que ver dónde quedamos tú y yo y los más vulnerables. Y entonces tener una perspectiva, ¿sí?, que sea una prospectiva, porque estamos planteándonos en el futuro. Esto del segundo piso de la cuarta transformación es importante porque ya estamos partiendo de un logro, vamos hacia una realidad mejor aún, y entonces ya empezamos a movernos, no nada más en la esperanza. Me parece perfecto que ese sea o haya sido y siga siendo el lema de Morena, Esperanza de México. Yo diría que sería realidad y esperanza, o una esperanza que ya se basa en realidades. Podría ser interesante que se pudiera replantear el lema, pero sobre todo que lo podamos vivir. Tener una perspectiva, tener una prospectiva, por lo tanto, que vaya respondiendo a las expectativas positivas, y evitar la expectativa catastrófica o destructiva, que es en lo que incurre por definición la reacción, ¿no? ¿Qué puede hacer la reacción sino reaccionar? Recordemos que esto de que la derecha es reaccionaria proviene, que yo sepa, por ahí del siglo XIX y de circunstancias de esta época, proviene de cuando se tomaba la iniciativa. Por ejemplo, hay una serie de cosas que sería interesante historiar y recordar. Por ejemplo, la situación de que por ejemplo, la palabra emprendedor fue una palabra progresista, ¿sí? Y en cuanto que además, y en otros aspectos políticos, quien emprendía una acción era siempre la izquierda, el progresismo, ¿no? Y entonces la reacción, pues, era la que combatía esa reacción, ¿no? Por eso se le llama reacción. Y actualmente es lo que están haciendo, reaccionar, aunque de una manera bastante errática. Tienen mucho dinero y mucho poder, pero yo me atrevería a decir que en este momento, pero no podemos confiarnos en que siga siendo así, literalmente no están sabiendo qué hacer con él. Tienen mucho dinero y mucho poder, pero no tienen ideas. Hace rato que estaban derrotados moralmente, habían confiado demasiado en la mercadotecnia y ese tipo de cosas. Todo su esquema les ha estado fallando, pero no creo definitivamente que vayan a perder un sentido estratégico de la situación. Además de que hay algo muy importante que tenemos que tomar en cuenta. Ellos lo que quieren es el poder, la forma les da más o menos igual. Entonces pueden estar muy muy debilitados electoralmente. Eso lo estamos viendo en Bolivia. Cuando veas las barbas de tu vecino cortan, pon las tuyas a remojar. Lo estamos viendo en Bolivia. Pueden estar muy muy débiles electoralmente. No sé qué tanto les estén en Bolivia, pero hay que recordar que para ellos la forma antipolítica, ¿no?, natural, es el golpe. Entonces ellos pueden estar muy débiles en otras cosas, pero no nos confiemos, porque ellos lo que quieren es el poder, y no hacen algo lo suficientemente malo que les dé poder, no porque no quieran o porque no deban, sino porque no pueden. Las cosas están volviendo a su lugar. Desde hace 6 años se ha recuperado el sentido común, ¿sí? Esto es un factor muy muy importante. Hemos recuperado el sentido común humano, el sentido común como debe ser. Ya hablaremos alguna vez del sentido común, las diferentes comunidades que tienen diferentes sentidos y una serie de cosas por el estilo. El discurso que ha manejado la oposición fue un discurso de poder, no un discurso de conocimiento, no un discurso artístico, no un discurso de revelación, sino un discurso de poder. Y el único, pero fundamental y decisivo problema que tiene el discurso de poder, aparte de que no es cierto, no se puede tampoco decir que sea de revelación o de belleza,
y no es cierto en cuanto a que no es de conocimiento, es que en cuanto acaba el poder, pues evidentemente no puede ir a ningún lado, y es lo que les está pasando. Por eso recurren tanto a la ofensa. Había ese planteamiento que decía, cuando se acaba, que decía el presidente López Obrador, cuando se acaban los argumentos empiezan las ofensas. El problema es si algún día tuvieron argumentos. En realidad fueron siempre planteamientos de poder que se imponían por el poder, ¿sí? No eran argumentos, y ahora, bueno, no nos está quedando más que la ofensa, el odio y toda esta situación, pero debemos de tener mucho cuidado, ¿no? Ahora, durante mucho tiempo también el neoliberalismo fue no solo el que hablaba falsamente, sino el que actuaba, no buenamente, pero sí muy realmente, y ante lo cual éramos nosotros los que durante mucho tiempo estábamos realmente como reaccionando, ¿sí? Entonces se había cambiado el orden del asunto, ¿no? Porque ahora los patos le tiraban a las escopetas, ellos actuaban y nosotros reaccionábamos. Ellos actuaban mal y en todo su rollo neoliberal, y nosotros reaccionábamos. O sea, están volviendo las cosas, la mesa está volviendo a tener las patas abajo y la cubierta de la mesa arriba, y no está el mueble ese de la mesa patas para arriba como habíamos estado, ¿no? Entonces el asunto, ¿sí?, es que lo único que conservaron es la mediática, y a través, bueno, de eso están soltando todo su odio, toda su ofensa, todo su despropósito. Pero es importante para que los conozcamos, porque sí ha habido una situación como de sanidad mental que es muy normal, ¿sí? Es muy normal, sin idealizarnos. Pues la gente no quiere estar pensando pues en ese odio, en toda esa, por un lado lavado del cerebro, pero toda esa suciedad en el corazón que tienen estas personas. Y entonces es como sano, ¿no? Si no tengo nada que hacer con un discurso tan venenoso, bueno, me retiro. Eso es incluso hasta instintivo y está bien. Pero hay que tener cuidado. ¿Y por qué hablaba yo de un mexicano profesional? ¿Sí? Porque nosotros, si yo digo, pues estoy manejando veneno, pero no soy un profesional para saber qué hacer con ese veneno y cómo no me voy a envenenar, lo lógico es que yo no lo atienda, no lo toque, no lo vea, pero a todos nos afecta. Entonces tenemos que aprender a tener un desempeño profesional para poder ver, por ejemplo, dos cosas muy fundamentales, ¿no? Toda esta enfermedad social, moral, humana que tienen, pues verla como tal. Incluso esto también nos puede ayudar mucho para no incurrir en odio. Evidentemente es una parte de la sociedad enferma. La cosa es muy grave, pero esa es la realidad, ¿sí? Y entonces, al verla ya bajo una perspectiva de enfermedad, bueno, ya es otra cosa. No bajo la línea de pobrecitos y los vamos a compadecer, ni tampoco los vamos a odiar, sino ver objetivamente, bueno, que es un problema que no se explica por una teoría política, sino de una manera psicológica, pero dentro de lo psicológico, una situación patológica. Y por otro lado, también ver toda esta situación de ilegalidad y de criminología prácticamente en la cual están incurriendo, porque lo que hacen no puede ser esta situación de impunidad, de que estén ofendiendo a todo el mundo tranquilamente y no pase nada, ¿no? O sea, esto sí es un problema grave. Muchas veces esta gente de derecha habla mucho de que en los Estados Unidos se respeta la ley. Pues evidentemente ellos no lo hacen, y además de la ley, que ya veremos que la ley no es el último de los criterios. El primer criterio es el de la justicia social para que haya una ley adecuada. Ellos no están respetando ni siquiera una situación moral para empezar, mucho menos una situación legal. Y en Estados Unidos ya estarían llenos de demandas, pero además demandas que se operarían, y por eso es necesaria la reforma del Poder Judicial, ¿no? Entonces, yo lo que quiero hacer a partir es este es el primero de de varios videos. El primero de varios videos en los cuales vayamos viendo realmente como en conjunción, por eso visión de conjunto, no estar nada más peleando cada pelota de ahorita dijeron esta barbaridad, ahorita dijeron esta otra cosa, sino conjuntarlo, sistematizar esta información, porque eso nos ayudará mejor a formarnos, ¿no? Toda esta cascada de perversitas
de perversidad que ha surgido después del triunfo, y que cuando yo he planteado que hay una parte de la sociedad desde el origen realmente de lo que podemos llamar sociedad, después de que las sociedades cazadoras-recolectoras se instalaron en el sedentarismo por la agricultura y surge el trabajo y la vida de las ciudades, pero el primer trabajo fue esclavo, etcétera, y que hay unos que se acostumbraron a ser una minoría que yo llamo pocos arriba y bien, y que esclavizaron a muchos abajo y mal, que por lo tanto los llamo mam, y que eso ha sido toda la historia, y seguimos en ello, y ellos siguen queriendo ser pap y nos siguen viendo como mam. Siempre tenía yo este escrúpulo de clase media vergonzante de decir, no, ¿cómo voy a decir? Yo sé que es así, pero ¿cómo voy a decir que ellos siempre nos ven inferiores? Bueno, aquí está saliendo a relucir. Alguien podría decir, no todos los que han votado piensan así. Sería muy importante establecer estadísticas y estudios en los que sepamos realmente ese nido de la serpiente, ese que alberga ese huevo de la serpiente del odio, hasta dónde llega, y quién, en dónde está, cuántos son, porque es importante. Esto es grave para que no después nos estemos llamando en una circunstancia de crisis que desembocaría muy fácilmente en un golpe de Estado. No nos estamos llamando a quien lo hubiera pensado. Sí, lo podemos pensar ahora, que es el tiempo de pensarlo y de resolver algo para poder sanar esa parte enferma de la sociedad y protegernos de los daños que ellos pueden implicar, ¿no? Hay una cuestión muy importante, ¿no? Ellos siempre estuvieron como en el pasado. Por eso ya lo he dicho y volveré a prometer que lo voy a desarrollar. Milei no es más que la réplica del déspota oriental, que no reconoce absolutamente ninguna ley ni nada para poder hacer a los ricos más ricos y a los pobres más pobres, y que es la etapa de la evolución, según el marxismo, y yo creo que también según el sentido común, la etapa evolutiva de la sociedad, o histórica de la sociedad primera. Lo menos evolucionado de la sociedad es el déspota oriental. Entonces, una gente que acaba con todo para que los ricos sean ricos y los pobres sean pobres, ese es el déspota oriental, eso es Milei, y eso es lo que está detrás de toda esta ofensa y toda esta gente. Entonces, como ellos no buscaron nunca evolucionar, porque están bien en esa circunstancia de desigualdad, conforme la sociedad fue avanzando, pues inventaron, con o sin comillas, la involución, la regresión, el retrogradismo, y cuando lo hacen rápidamente y por medios violentos como el golpe de Estado, pues la reinvolución en vez de la revolución. Y en eso estamos, ese es el peligro que tenemos, ¿no? Hay dos formas de poder: el poder para servirnos, servir a los demás, pero servirme a mí también. Lo que es nuestro no es menos mío, ¿no? El poder para servir, que sería servirnos a todos, y el poder nada más para servirme a mí, o servir a una cierta parte de la sociedad muy pequeña y dejar fuera a todos. Ellos están desde luego con el poder de servirse, no de servir a los otros. Y hay dos percepciones, ¿no? La percepción que está informada, que tiene una base de un discurso de conocimiento, puede ser también de arte o de revelación, ¿sí? Y la que está basada en una percepción de un discurso de poder, en donde el discurso anda por un lado y puede ser bonito, feo, lo que sea, y la realidad anda por otro, pero ellos atienden el discurso, y además todo o una parte sustancial se arregla en el discurso. Por eso no tienen ningún empacho en reinventar la historia, en hacer lo que haga falta, porque pues el discurso es una cosa y la realidad es otra, ¿no? Así son, así viven, ya se han vivido 12,000 años, o sea, y no estoy diciendo una cifra nada más, desde que existe la revolución agrícola que genera la vida urbana y que empieza toda la larga historia de evolución e historia de la humanidad, así han vivido, esos son. Pero tenemos que entender eso, no es una crítica, un ataque, una caricatura, no, es una descripción, ¿sí? Entonces, ahí vamos a ver que ellos, por lo tanto, no tienen principios, sino intereses, pero eso es natural para ellos, o sea, esa es su forma de ser. No es una disculpa, es porque tenemos que tener cuidado.
¿sí? Ellos no son necesariamente, actúan inmoralmente, pero son amorales. Ellos no tienen valores, no tienen principios, para ellos los valores, los principios y las reglas son para los otros. ¿Quiénes son los otros? Somos nosotros. Y ellos únicamente utilizan principios, reglas y valores para manipularnos a nosotros, pero ellos no los siguen ni les importa, ¿sí? Esto, por ejemplo, lo podemos ver desde luego que en las gentes que hacen política y todo ese tipo de cosas, como lo podemos ver también en sus clase medieros o hasta pobres que los siguen y que operan así, y que a la hora de la hora, y pues ellos saben que hay un bien y hay un mal y todo eso, pero si es por el trabajo que les dan o es porque los otros les dicen algo, pues a eso se someten y no hay más, ¿no? También son muy proyectivos. Cuando hablan de la situación de el mal que ellos acusan es el que ellos padecen, es el que ellos cometen, y es con el que dañan a la sociedad y nos acusan de él. Siempre es proyección, ¿sí? Entonces ese es un problema muy grave porque surge esta situación de la corrupción, pero de acuerdo a su nivel evolutivo, la corrupción para ellos era la mezcla de razas, no el hecho de tomar lo público para enriquecerse privadamente, que es el concepto moderno de corrupción. Entonces generan estos despropósitos como una asociación de corrupción que, punto número 1, combate